Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente. Bueno, todos los días, en diferentes medios, en diferentes pantallas periodísticas, vemos, leemos o escuchamos a veces también hablar sobre el tema de la inteligencia artificial que ha venido para quedarse. No sé si lamentable o favorablemente, no sé, el tiempo lo dirá, pero lo cierto es que cada vez nuestras facultades de pensamiento, nuestras facultades de discernimiento se van adelgazando un poquito más, ¿no? Y parece como que la IA tiene todas las respuestas, parece que puede hablar con nosotros. Hay gente que hasta le pregunta cómo se tiene que comportar en una cita, ¿no? Y la gente tiene la ilusión de que está hablando con alguien y en realidad está hablando con una máquina. Bastante loco, ¿no? El planteo. Pero bueno, para reflexionar acerca de este tema, un colega periodista muy importante de nuestra ciudad, director de Noticias Mercedinas y también amigo, va a estar brindando un taller en el Limonero, en la calle 2734, en el primer piso. El taller se llama Geo y no SEO. ¿Cómo existís en la web cuando responde una inteligencia artificial? Un título sugerente, ¿no? Bueno, pero para que nos explique más en detalle qué lo movió a preparar este taller, cómo va a ser la temática aproximada y demás, lo tenemos en línea a nuestro amigo y colega Cristian Falabella. ¿Qué tal, Cristian? Buen día, ¿cómo te va? Hola, Su, ¿cómo estás? Buen día a vos y buen día a la audiencia. Gracias por interesarte. Mirá, y un poco hacer difusión. Me parece que hay un montón de gente que puede llegar a entender cómo estaría influyendo la inteligencia artificial y cómo estaría siendo su presente con la inteligencia artificial en tantos aspectos de su vida cotidiana, porque hasta la inteligencia artificial hasta está leyendo las lecturas del día en las iglesias. Entonces, qué tremendo, digo, es una cosa espantosa. Por decir algo, ¿no? Digo, entonces un poco la idea es alfabetizar de alguna manera en este tema a un montón de gente. Te cuento que hay varios inscriptos. Mayormente se está inscribiendo gente grande, de más de 50 años, 60 o 70, que están interesados por tener un diálogo humano con alguien que tiene cierta experiencia en el tema y bueno, la idea es poder entre todos ver cómo nosotros también podemos influir en ese discurso o en ese contenido que la inteligencia artificial está siempre todo el tiempo procesando por nosotros y que incluso habla de nosotros, de nuestras obras, de nuestras cosas, de lo que somos, y a veces se equivoca, o a veces muchas veces se equivoca, y fiero. O a veces hace algunas acotaciones que no van o que no son, y que los usuarios, digamos, como antes buscaban en Google, hoy buscan en la inteligencia artificial una respuesta y no siempre saben que la inteligencia artificial es quien le está dando la respuesta. Entonces, por eso el planteo es, ya no es SEO, sino que es GEO. Y bueno, y un poco definir qué es el SEO, o qué era el SEO, o qué sigue siendo el SEO en la vida virtual de las personas, o sea, cómo las personas tienen una vida real y una vida virtual, quieran o no quieran, y cómo se entrelazan esas vidas y qué es lo que nosotros dejamos en la vida virtual como referencia de lo que hacemos, de lo que somos, y eso es lo que la inteligencia artificial en definitiva va a estar interfiriendo
y bueno, un poco ese es el espíritu de la charla, ¿no? Claro, porque hay mucha gente... En cuántos aspectos nosotros podemos influir también, y que no está todo hecho y todo dado, y que parece que está todo hecho y todo dado, parece que todo es incontrolable o inmanejable o muy difícil o muy lejano, y a veces no es tan así. Bueno, lo que pasa que como tiene esa forma, la IA, cuando entras, tan amable, tan gentil, de recibirte y de darte todo aparentemente, ¿no? Lo que pasa es que la gente muchas veces no se da cuenta que es una máquina y que esa máquina se ha estado alimentando permanentemente de cosas que le dicen las personas o de posteos que ya están dentro de la red, porque incluso muchas veces cuando la IA te contesta pone fuente Wikipedia, ¿no? Es decir que es como una especie de gran recopiladora de todo lo que está escrito sobre un tema, pero todo lo que está escrito sobre un tema puede ser bueno o no. Lo que pasa es que ella toma, claro, chupa, perfecto, ¿no? Lo que decís. Hay un 98%, y eso lo vamos a charlar, un 98% de la información que está cargada en Internet actualmente, y va en ascenso el porcentaje, que es falsa. Claro, exactamente. Entonces, cuando esto empezó, cuando Internet empezó hace 30 años atrás, y lo vimos como una ventana hacia el conocimiento, a las bibliotecas accesibles a todos, a los museos accesibles a todos, solamente pensábamos en el costado positivista y como esto que la ciencia siempre sostuvo y que siempre se le cuestionó, de decir que vamos a ir hacia un crecimiento absoluto, ilimitado, que no va a tener fin nuestro conocimiento, que vamos a ser cada vez más felices y demás, y que obviamente eso está totalmente en decadencia desde hace muchos años. Internet no es ajena a eso. Hay burbujas que explotan todo el tiempo en Internet de cosas que se creen y cosas que están en auge y cosas que desaparecen, y bueno, y nosotros en el medio, consumidores, consumidos. Es un poco lo que se puede charlar y se puede discutir, ¿no?, con la gente, y la idea es mostrar algunas cositas en pantalla y quedar con todos también en contacto, con todos los que participen, quedar en contacto para poder seguir avanzando en estos temas y de alguna manera les voy a dar un beneficio práctico para que cada uno también pueda acomodar un poco su presencia digital. Claro. Yo digo, no hay máquina más perfecta que el cerebro humano, por lo menos hasta ahora yo no la he visto. Tiene miles de millones de células que se están interconectando con exactitud, con precisión milimétrica, y el hombre no se da cuenta de que lamentablemente cada día está dejando un poco más de usarlo, ¿no? Yo te voy a contar una anécdota que me pasó. Era muy remisa. Pero hay cosas que son, sí. Era muy remisa yo a la IA, ¿no? Un día estando en tu casa, justamente hablando con tu esposa, con Florencia, me decía, ¿pero nunca entraste? No, le digo, no veo la necesidad, le dije yo, ¿no? Pero bueno, un día estaba haciendo un trabajo donde tenía un escrito ya bastante antiguo y tenía algunas citas el escrito, pero resulta que como lo había pasado de un formato antiguo que tenía, no me habían salido al pie de página esas citas a qué autores pertenecían. Entonces dije, bueno, voy a entrar a la IA. Le pregunto a Marcelo cómo hacía, porque la verdad que no había entrado nunca. Y entonces le pregunto, le doy la definición, que estaba entrecomillada, y le pregunto si me puede decir de qué autor y de qué libro era. Y me entró a decir cosas, pero totalmente disparatadas, ¿no? Decir que uno, gracias a Dios, ¿no? Digo yo, tiene lecturas, y muchas, de toda la vida está leyendo, y sabe qué autor es qué autor y qué autor ha escrito qué libro, sobre todo en la parte mía de literatura o de investigación, ¿no?, literaria. Y entonces yo le decía, no,
no es de ese autor. Ah, sí, me decía, me contestaba, tenés razón, espera, voy a buscar. Y me daba 2 o 3 y no la pegaba. Entonces ahí me di cuenta, y fue la primera vez que entré, me di cuenta de lo limitado, de lo precario y de lo mentiroso, ¿no? Que puede ser esa falsa sapiencia que demuestra que en realidad está sustentada sobre la nada, ¿eh? Sí. Mira, yo por eso también estoy haciéndolo con un carácter más humano, sí, porque en definitiva la esencia de todo y del conocimiento y demás, y de la misma inteligencia artificial, son los humanos. Y bueno, nada, por eso también lo hago en un espacio humano como es el Limonero, humano en el sentido que tiene como una visión más artística, más para el lado de, si se quiere, de otra búsqueda, que no es tanto la del sistema establecido y se pueden dar otras cosas. Y bueno, el taller va a ser el jueves que viene a las 5 de la tarde, de 5 a 7 puntual. Sí. Va a ser en el primer piso del Limonero. Hay que inscribirse previamente. Me pueden contactar a este número, que es el 2324 46 98 41. Y bueno, ahí yo les puedo pasar más información al que quiere. Anda dando vuelta un flyer también, sí, que está un poco la información resumida. Y bueno, por ahora te cuento que hay interés de algunas personas, y bueno, espero que se pueda hacer un taller y quizá otros. Ajá. Te cuento que este año yo estoy de momento sin dar clases, porque también soy docente de comunicación, y bueno, dado que la escuela en la que estaba dando clases cambió la orientación de comunicación a economía, estoy sin horas, estoy en el sistema viendo también de ayudar a otros entrar en otras escuelas, pero bueno, tampoco es tan fácil. Pero con esto que hoy en día nos ha tomado, como vos decís, medio por sorpresa, o sugeriste una cosa así, como que estaba en todos los ámbitos, me parece oportuno que hay un montón de gente que puede por ahí interesarse, o alguna gente puede interesarse, sobre todo algunos que son por ahí artistas, emprendedores, a cualquier persona en general le puede interesar, a gente que esté involucrada con las redes o con cualquier trabajo que lo quiera mostrar por internet. Es bueno actualizarse. Claro. Y bueno, un poco dirigida a eso, ¿no? A tener una charla y después, bueno, ver cada uno qué proyecto, o qué cosa o qué problemática surge y acompañarlos. Seguro. O sea que es un taller, este es un solo taller, no va a ser un curso, sino que es un taller de 2 horas, sí, en el Limonero, sí, que reiteramos la dirección, está en la 27 esquina 34, en el primer piso. Y que quienes quieran inscribirse pueden llamar previamente al 2324 46 98 41. Es un taller muy interesante donde, bueno, se va a hablar fundamentalmente de la IA y de qué impacto tiene en nuestra vida, ¿no? Sí, ¿qué podemos hacer con eso, no? ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestros lugares como personas y bueno, cómo podemos influir en estas respuestas o en estas ideas que nos da la inteligencia artificial, sobre todo con las cosas que nosotros manejamos o las cosas que nosotros conocemos y las cosas que nosotros somos, y por ejemplo, qué sé yo, instituciones a las que somos parte, etcétera. Perfecto. De las que somos parte, ¿no? Bueno, ya está todo contado, todo anunciado, y bueno, realmente estamos seguros de que vas a tener éxito porque es un tema muy lindo. Aparte, el Limonero es un espacio hermoso donde van a estar todos muy cómodos, y es un buen momento también para que la gente pueda además entrar en un diálogo con vos, ¿no? Te puedan preguntar cosas, puedan
Seguramente. Sacarse dudas, ¿no? De lo que tienen, porque hay mucha gente que ni siquiera sabe cómo se entra, ¿no? Y por ahí parece atractivo y te engancha porque vos le pedís una cosa y te ofrece otra y otra y otra. Pero bueno, hay que saber en algún momento también correrse y decir, no, muchas gracias, ¿no? Hay que decirle a la IA. Sí, vamos a hablar también de bienestar digital en una parte breve. ¿Qué es el bienestar digital? Vamos a hablar de ese concepto y vamos a hablar también de algo que nos atraviesa a todos, que es como caso extremo, el burnout o el síndrome del quemado, que bueno, nos puede parecer como que todo es absurdo, como que todo es sin sentido, como que todo es igual, si no tenemos la posibilidad de valorar, ¿no? Y de valorarnos, obviamente. Exactamente, ahí está la cuestión, de valorarnos, sí, de valorarnos. Claro. No ser simplemente sobrepasados y consumidos como consumidores. Exacto. Así que un poco de eso también vamos a hablar. Bueno, mucho éxito, Cristian, ya nos contarás. ¿Esto cuándo está? Está fijado para el día 19 de marzo. Desde las jueves 17 hasta las 19, el próximo jueves, ¿eh? Muy bien. Dale. Un beso. Bueno, gracias, Su. No, al contrario, gracias a vos. Estuvo con nosotros Cristian Falabella, director de Noticias Mercedinas, periodista digital, investigador y docente, que está proponiendo este taller, Geo y no SEO. ¿Cómo existís en la web cuando responde una inteligencia artificial? Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente.